Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guías. Tu palabra dice que eres tú quien nos llevas a toda verdad. Y pedimos que hoy nos lleves a tus verdades a través del estudio de tu palabra. Queremos estudiar esta lección de Efesios, pero lo queremos hacer bajo tu inspiración, bajo tu guía, bajo tu dirección, Espíritu Santo. Por eso te ruego ahora, en el nombre de Jesús, que tomes nuestra mente, nuestro corazón y seas tú quien nos enseñas. Ruego especialmente por cada una de las personas que siguen este estudio, que tú les des sabiduría, entendimiento y que sea para la bendición de ellos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Me alegra que ya estemos aquí para estudiar la lección número 13 de Efesios inductivo. Esperamos que Dios nos bendiga de una manera especial y que podamos entender la palabra como Dios quiere que la entendamos. Entonces aquí vamos a empezar con nuestras ayudas visuales, pero antes voy a iniciar leyendo los versículos 11, 12 y 13 de Efesios 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es la que manifiesta todo. Entonces tenemos aquí nuestras ayudas visuales, que son las que siempre utilizamos, y comenzamos haciendo la primera pregunta a nuestro texto, que es: muchas cosas que se hacen en secreto se denominan obras de las tinieblas. Aquí se mencionan dos de sus características. ¿Cuáles son esas características? Las obras de las tinieblas son estériles o infructuosas. Son inútiles porque no producen nada. Son actividades que ocupan nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos y no van a producir ningún cambio en nosotros. No van a cambiar nada, absolutamente nada. Segundo, son vergonzosas. Es decir, tienen que ver con lo obsceno, con lo soez, con lo bajo, con lo deshonesto. Por eso se llevan a cabo a escondidas, ¿no? Uno lo hace siempre todo eso a escondidas. ¿Qué debemos hacer frente a esta conducta? Pues sencillo, no debemos participar, o mejor dicho, no debemos compartir. O como dicen algunas versiones, no se asocien, no tengan compañerismo con los que hacen estas cosas, sino más bien reprenderlas. En el griego, en lugar de reprender, utiliza una palabra que significa mostrar a alguien su falta o error, o convencer de una falta o error. Es decir, no es llegar uno, yo reprendo esto en el nombre de Jesús y acto, exacto, no es esa la idea. La idea es que hay que hacerle caer en cuenta a esas personas que están en el error y tenemos que tratar de convencerlos de que están en el error. Yo sé que esto no es un asunto fácil, pero tenemos que procurar hacerlo. ¿Qué quiere decir la frase
porque la luz es lo que manifiesta todo. Bueno, creo que no se necesita mucha explicación, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y anteriormente, o lo que hemos leído, ¿no?, de nuestras lecciones y eso, el apóstol Pablo escribió, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto fue lo que en la lección pasada estuvimos mirando en Efesios 5:8, ¿sí?, cuando Pablo habla de esta parte. Porque si somos luz, pues entonces, donde quiera que estemos, escuche, donde quiera que estemos, vamos a iluminarlo todo. Por el simple hecho de estar allí, o sea, usted es la luz y donde quiera que usted llegue, usted va a iluminar. Sin hablar de irradiarnos luz, porque somos luz. Nosotros no irradiamos luz, somos luz. Donde quiera que llegamos, somos luz. Podemos decir entonces que el que es creyente en Cristo desnuda y expone a la luz lo que está oculto por las tinieblas. Por eso dice, la luz es lo que manifiesta todo, todo. Más aún, literalmente dice, porque todo lo que es manifiesto, luz es. Al manifestarse, es decir, al hacerse notorio o evidente, puede ser corregido, sanado, liberado y restaurado. Por eso, el pecado no puede ser quitado si no sale a la luz, si no es confesado, si no es reconocido. El rey David se sintió libre y perdonado recién cuando dijo, mi pecado te declararé. Y también añade el rey David, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras estaba oculto, lo estaba corroyendo por dentro, pero cuando lo sacó a la luz, fue libre. ¿Se acuerdan de ese salmo donde él dice que hasta mis huesos, habla como de un cáncer en los huesos por causa del pecado? Entonces, por esa razón, es necesario que el pecado salga a la luz. Si no sale el pecado a la luz, grave la situación. Ahí se queda la cuestión y se quedan en dificultades. Versículos 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, malos, malos. ¿Sabe qué? Cada vez que yo leo o escucho este versículo, me acuerdo de una predicación de uno de los ancianos de la iglesia donde yo conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y él predicó, en ese tiempo se llamaban Campos Blancos, que era una iglesia en formación. Y él predicó sobre esto de levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y se me quedó esa imagen de ese anciano citando ese texto bíblico con una autoridad. Yo tenía apenas 15 años de edad en ese tiempo. Imagínense cuántos años hace que pasó eso. Hace mucho, mucho tiempo que pasó eso. ¿Dónde dice? ¿En qué lugar dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde podemos encontrar esa frase? Esta cita, pues no es una cita bíblica, la verdad. No se encuentra en la Biblia y no se encuentra en ninguna otra parte. Entonces podemos suponer, lo que voy a decir son suposiciones, y son las suposiciones que han hecho algunos, y algunos suponen que fue tomada de algún escrito antiguo que está perdido. Otra explicación es que fue una estrofa de un himno, de un coro, de algo que se cantaba en la iglesia del primer siglo. Otra tercera explicación es que fue algo que Pablo escuchó decir de alguien o en alguna parte. O que fue una proclamación de fe. Escuchen, una proclamación de fe que el predicador decía en voz alta como un llamado evangelístico. ¿Por qué razón? Miren,
Porque el levántate tú que duermes, o que se ponga en pie el que está en estado de inconsciencia. Lo otro es ponte de pie entre los muertos. Es semejante al llamado de Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¡Lázaro, sal fuera! O cuando el profeta Ezequiel gritó en el valle de los huesos secos: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esto dice Ezequiel 37. Y te alumbrará Cristo, o te iluminará, o literalmente resplandecerá sobre ti. Lo importante, ¿sabe qué es? Que la frase está ahí y es inspirada por el Espíritu Santo. Levántate tú que duermes. ¿Sí? Levántate tú que duermes. ¿De qué manera se aprovecha mejor el tiempo? Mire, se aprovecha mejor el tiempo si observamos cuidadosamente nuestra conducta. La versión latinoamericana dice: miren cómo se portan, no anden como tontos, sino como hombres responsables. Otra versión dice: no como simplones, sino con talento. Debemos hacer un balance de nuestra vida y ver en qué invertimos nuestro tiempo como hombres responsables. Porque los tontos o los necios son los que carecen de sabiduría y asumen una actitud irresponsable y liviana, dejando que las circunstancias manejen sus vidas. No tienen metas, ni planes, ni objetivos. No debemos ser así, sino por el contrario, debemos comprar la sabiduría, porque no la obtenemos solo por haber creído en Cristo. La persona sabia nada da por sentado, no generaliza, no presupone los resultados sin contar con una base firme. Por eso Pablo aconseja: mirad con precisión cómo caminan. Miremos cómo caminamos, de qué manera nosotros caminamos. Versículo 17, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe que durante todo el tiempo que yo llevo como pastor, yo podría decir que cientos, para no exagerar, diciendo que miles, pero cientos de personas me preguntan: ¿cómo puedo hacer y cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? Según este texto, ¿qué quiere decir insensato? Insensato es aquel que no es sensato, es decir, el que no es prudente, no es sereno, ni es inteligente. El griego emplea la palabra afrones, que también significa tonto, disparatado, ignorante y letrado. Por ejemplo, en Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas el insensato se envolverá en ella. En otras palabras, el insensato, en lugar de dejar una pelea, se mete más y más en esa pelea. La insensatez ha provocado guerras, divisiones, conflictos, malos entendidos, exasperación, enojo, desorientación, confusión. Porque una persona insensata no razona, no entiende, no quiere entender. ¿Qué debemos ser en relación a la voluntad de Dios? Debemos ser entendidos. Es decir, debemos entender, discernir, comprender, darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Cuando uno ignora
cuál es la voluntad de Dios, se ocupa inútilmente de asuntos que tarde o temprano perderán su importancia y se convertirán en una pérdida material y espiritual, tanto para uno como para la iglesia. ¿Cuántas grandes obras fueron llevadas por el viento? Nadie las recuerda, porque ni el polvo quedó de ellas, ni el menor recuerdo, y peor aún, los que las hicieron desaparecieron para siempre. Pero lo más grave es que en el día del juicio, cuando todas las obras pasen por el fuego, todo lo que queda se irá con el humo. Tristemente, se dirá de ellos, vivieron para nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Aquí, en este momento, en esta vida, es donde debemos poner todo nuestro empeño en saber, para no quedarnos con las manos vacías. ¿Entiende eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo leí en los años 70, leí un libro escrito por Bob Mumford que se llamaba 3 señales seguras. Y él escribió ese libro para mostrar, desde la perspectiva de él, 3 formas de conocer la voluntad de Dios. Y interesante la forma en que lo expone. No lo voy a tratar en este momento, pero cuando uno quiere buscar la voluntad de Dios y encontrar la voluntad de Dios, todo lo que tenemos que saber es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, encontrémosla. Hay muchas maneras de encontrarla. Algún día podremos dedicar un tiempo a eso. Por ahora, vamos a leer entonces los versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Mire, de pronto en su iglesia pasa, pero yo no conozco hasta ahora ninguna iglesia que ponga en disciplina a alguien por no ser lleno del Espíritu Santo. Pero sí conozco, y yo mismo como pastor he tenido que hacerlo, poner en disciplina a los que se emborrachan. No os embriaguéis con vino. Entonces, usted se emborrachó, ahí va su tiempo de disciplina. Pero llamamos a alguien para ponerlo en disciplina por no ser lleno del Espíritu. Yo creo que hay muchas cosas que la iglesia tiene que reflexionar. Reflexionar en cuanto a su manera de practicar la ética cristiana, ¿será, no? Supongo que se debe decir así, practicar la ética cristiana, ese tipo de cosas, como la disciplina. ¿Qué significa disolución? Mira, la palabra disolución tiene varios significados y son todos relacionados con la mezcla. Es decir, cuando uno disuelve algo, o en química, cuando se separan las partículas de un cuerpo sólido por medio de un líquido. Pero en este caso, al cual se refiere Pablo, disolución significa relajación de las costumbres. O cuando se dice, por ejemplo, esa reunión fue un relajo total, ¿cierto? Fue un relajo total. Por eso otras versiones de la Biblia traducen esta palabra por desenfreno, por libertinaje, por lujuria. Y esto es lo que ocurre cuando alguno, o todos, se van de copas, es decir, beben vino u otras bebidas alcohólicas sin control. ¿Por qué? Porque desaparecen las inhibiciones, se pierde el equilibrio, la mirada se vuelve difusa, la voz se hace más estruendosa, las emociones se descontrolan, el buen juicio se corrompe.
Brotan las estupideces y las bromas de mal gusto. Se pierde el sentido de la realidad como lo describe muy bien el libro de los Proverbios. En el capítulo 23, del versículo 31 al 35 dice, mire, el vino entra suavemente, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que está en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Eso es lo que hace la borrachera. Eso es lo que hace abusar del licor. Me gusta la descripción de Proverbios. Es una descripción de lo que es el auténtico borracho. ¿De qué manera podemos llenarnos o ser llenos del Espíritu Santo? Mira, el Nuevo Testamento nos da varias formas, o podemos observar a través del Nuevo Testamento cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Primero, esto es lo que la Biblia muestra, y eso es lo que voy a tratar de que lo veamos. Por la imposición de las manos. Hechos 19:6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, sino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Por una manifestación esperada, por ejemplo, lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Recuerden que ellos estaban esperando que pasara algo. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así que cuando ellos entran al aposento alto, entran esperando a ver qué va a pasar, ¿verdad? Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por la predicación. Mire, cuando Pedro está predicando allá en la casa de Cornelio, dice que mientras aún hablaba Pedro, estaba hablándoles de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Dice, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuarto, también podemos ser llenos del Espíritu Santo recitando pasajes de la Biblia, cantando, dando gracias. Dice el apóstol, llénense del Espíritu Santo, exprésense entre ustedes con salmos, himnos y cánticos inspirados, cantando y tocando con toda el alma para el Señor, y por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías, den gracias por todo sin cesar a Dios Padre. Esto dice la Nueva Biblia Española. Otra versión traduce, más bien llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Esto dice la versión latinoamericana. Y la Biblia de Jerusalén comienza así. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Mira, al comparar estas referencias bíblicas relacionadas con el Espíritu Santo, podemos observar que en todas las experiencias anteriores, los receptores del Espíritu Santo tenían una actitud pasiva. Esto es interesante. Tenían una actitud pasiva. En el aposento alto estaban sentados. ¿Sí o no? En la casa de Cornelio estaban escuchando la predicación, el discurso. En Éfeso permanecían inmóviles mientras Pablo les imponía las manos. Sin embargo, en el pasaje en cuestión que estamos estudiando, este de Efesios, podemos notar que Pablo anima a la iglesia a hablar o recitarse unos a otros los salmos y los cánticos inspirados por el Espíritu, a cantar, a salmodiar y a dar gracias. Es decir, a ser totalmente activos. Escuche, a ser activos para ser llenos del Espíritu Santo. La experiencia de ser llenos del Espíritu Santo no tiene tanto que ver con el hablar en otras lenguas. No. O con profetizar. Cosas que pueden ocurrir mientras estamos llenos del Espíritu.
Eso es parte, pero no es lo esencial. No es exactamente con solamente eso que habla la llenura del Espíritu Santo, sino más bien es con el poder y el testimonio, según la promesa del Señor Jesucristo, que dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué dijo el Señor que se iba a recibir ese poder? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del poder de Dios. Usted está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios. ¿Pero para qué? Para cumplir con la gran comisión. Es decir, usted está lleno del poder del Espíritu Santo para ganar al mundo para Cristo Jesús. Esto no es para que usted se sienta el más espiritual en la iglesia, para que usted hable lenguas, interprete lenguas, profetice, haga milagros, señales, prodigios. No, el poder del Espíritu Santo esencialmente es para ser testigos de que Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y vendrá por nosotros. Amén. Bueno, vamos a tratar de memorizar nuestro texto de hoy. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino. Escuche, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final de nuestra lección número 13 de Efesios Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 14. Dios les siga bendiciendo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.